Así que vamos a desarrollarlo en estos momentos. Este mensaje se titula Poder bajo control. Y bueno, ya leímos nuestra cita bíblica y nos vamos a enfocar en este tema como hablando acerca de las relaciones personales. Nosotros como seres humanos, pues no podemos estar solos. Realmente Dios nos ha creado como seres sociales y el éxito de nuestras relaciones, pues depende bastante de nuestra relación con Dios y de que tengamos claro cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a comenzar el tema con una pregunta. ¿Qué nos va a hacer reflexionar para podernos adentrar en este tema? La pregunta es, ¿alguna vez te he herido? ¿Alguna vez has sentido que te ofendieron o más bien te ofendieron? ¿Alguna vez te han roto el corazón? ¿Alguna vez te han defraudado? Bueno, estoy segura que todos hemos contestado en nuestras mentes que sí. Sí, aunque no conozco la magnitud del conflicto, cuando hay algún conflicto con personas que queremos, pues sí se siente este dolor, ¿no? Puede ser un dolor grande, puede ser algo que todavía esté en tu corazón y que pues tengas ese deseo de sanar, ¿no? De sanar estas heridas que pues ya viviendo en este mundo, pues es muy difícil no tenerlas y, y quizás no sabemos cómo enfrentarlo, cómo poder sanar, cómo poder a un conflicto, ya sea de tipo familiar, ya sea en iglesia, ya sea con la pareja, con los padres, con los hijos. El ser humano es tan complejo y la mente del ser humano es tan compleja que cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, pues vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pero hoy es importante escuchar la voz de Dios y escuchar ese consejo que Dios nos tiene. Vamos a ver lo siguiente en esta diapositiva. Puse que hay estudios que demuestran que el 100% de las personas que reciben alguna agresión o tienen alguna ofensa reaccionan y tienen una conducta reactiva. Esto es porque el ser humano pues tiende a responder a cosas que son negativas, que nosotros percibimos como algo no agradable, y entonces en un conflicto es bastante común que haya una respuesta, es decir, una reacción. Estas reacciones no precisamente son algo malo. Cuando hablamos de reacciones, como reaccionamos como seres humanos, pues no significa que a fuerza para que haya una reacción, pues es algo negativo, ¿no? Pero, pues vamos a ver qué tipo de reacciones suceden a lo que se le llama una conducta reactiva. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice que toda acción humana ejercida sobre otra persona provoca una reacción, ¿no? Esto es una conducta reactiva que, como ya mencionamos, puede ser positiva o puede ser negativa. En este tipo de reacciones, si nos enfocamos en un conflicto con las personas que queremos, con las personas con las que convivimos, pues existen dos tipos de reacciones. Existen las reacciones como una cosa como el no enfrentar lo que está pasando y reprimir esos sentimientos. Otra que puede ser engancharse, es decir, como tomarlo bastante a pecho y, perdónenme, y reaccionar. Y bueno, otra reacción sería que, pues es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Ahorita vamos a ver qué ha pasado para desarrollar este tema, ¿ok? Entonces, vamos a ver, algunos psicólogos dicen que aprender a autogestionar las emociones es la base para tener relaciones saludables. Y sin duda alguna, el 90% del éxito en las relaciones humanas consiste en ¿qué? En pedir perdón,
dar las gracias y sonreír. El verdadero éxito no se consigue perdiendo la salud, ni desequilibrando la paz interior, ni renunciando a los valores. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí nos hablan acerca del éxito de las relaciones y de cómo se ha estudiado que el hecho de que una persona tenga la capacidad de autocontrolar o autogestionar las emociones, sobre todo cuando estamos hablando de una relación interpersonal, pues va a traer mucho más probabilidades de ser una relación exitosa en comparación en personas que no tuvieran esa capacidad, esa madurez emocional o a lo que ya llamamos inteligencia emocional, ¿no? De poder gestionar o sentir estas emociones y saber cómo voy a reaccionar, en qué momento, y esta capacidad de poder frenar algún impulso o alguna emoción que se tenga y que simplemente ellos atribuyen que no es necesario tantas cosas para tener una relación exitosa, sino que perdón, dar las gracias y sonreír. Aunque yo creo que el hecho de el perdón en una relación interpersonal, pues no es algo que se pueda dar tan sencillo humanamente, ¿no? Y bueno, ¿esto en qué se parece a lo que nos enseña Dios, a lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia y cuando estudiamos la palabra? ¿Qué nos dice Dios respecto a este tema y si tiene alguna relación con lo que los psicólogos dicen? Les voy a invitar, por favor, a buscar Mateo 11:29. Vamos a buscar esta cita, Mateo 11:29, para encontrar lo que Dios nos menciona en relación a esta sugerencia o a a lo que han identificado los psicólogos. Y dice así, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Bueno, aquí Jesús nos hace una sugerencia y nos da una clave donde se puede dar al practicar esta virtud o el espíritu de mansedumbre que nos menciona aquí Jesús, se puede dar el perdón, las gracias y la sonrisa en una relación, que es lo que mencionaban los psicólogos que era importante para el éxito de las relaciones. Lo cual significa que Dios, al ser nuestro creador, pues sabe perfectamente cómo funcionamos y Dios en su amor nos ha mostrado también que la mansedumbre es una virtud que debemos de considerar para el éxito de nuestras relaciones, pero también cuando existe algún conflicto y también para cuando nos hemos sentido heridos. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de solucionar las cosas a nuestra manera y el día de hoy vamos a ver cómo se hacen las cosas a la manera de Dios y cómo podemos tener relaciones saludables y pues concentrarnos ahora sí que en el propósito por el cual estamos aquí y no dejarnos llevar por sentimientos o emociones que nos quitan tiempo y como dicen también nos drenan y no nos permiten vivir en armonía con las personas que Dios ha mandado a nuestra vida, ¿no? Por algo las manda. Entonces, este versículo hace referencia a la mansedumbre, igual que Eclesiastés, el versículo que nosotros ya mencionamos, y vamos a hablar acerca de esta virtud, de la mansedumbre, porque la mansedumbre es necesaria para poder tener relaciones exitosas, para poder sanar nuestro corazón y también para evitar los conflictos y no sufrir cosas que no deberían pasar. Entonces vamos a ver qué significa la mansedumbre. Mansedumbre tiene varios, son conceptos que encontré, diversos conceptos, pero en general o en resumen se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter, ¿sí? O en el trato de una persona a otra. Entonces tiene que ver con el carácter, habla de acerca de un carácter dócil, suave, es decir, no explosivo, no impulsivo, ¿sí?
benigno, o sea, que siempre buscas lo bueno, ¿sí? Y la palabra como tal proviene de estas palabras en latín, mensuetudinis o mensuetud. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor, para seguir describiendo lo que es la mansedumbre, que es una virtud dentro del fruto del Espíritu, ¿sí? Si recuerdan, en Gálatas nos habla acerca de que pues es importante que tengamos el fruto del Espíritu, y la mansedumbre es una característica de el fruto del Espíritu, ¿ok? Entonces, ¿qué más? La mansedumbre es como esa fuerza, ¿sí? Es una fuerza interior, o sea, no es algo que se pueda ver a simple vista, es algo que va a surgir del interior, y es una enorme convicción para enfrentar las situaciones difíciles o adversas sin recurrir ¿a qué? A la violencia o caer presa de sentimientos de cólera y rencor. Y por eso se dice que es una virtud o que se tiene el espíritu, porque es algo interior que va a surgir, que nos va a frenar de reaccionar como naturalmente reaccionaríamos ante un conflicto o ante una ofensa. Y saben que cuando hablamos de mansedumbre, pues nos viene a la mente como que la palabra manso, de repente pensamos como en un animal, ¿no? Ay, que es mansito porque no muerde, porque no, si es un gato, pues no araña. Y de repente eso nos hace como relacionarlo con algo que es débil, con debilidad, con algo opuesto a la valentía, con algo, no sé, como con debilidad principalmente, ¿no? O cobardía, como dicen aquí. Pero no, la verdad es que es todo lo contrario. Aparentemente para el mundo, una persona con un comportamiento de mansedumbre o manso podría parecer una persona pues que es fácil como de bullear, de que le hagan bullying o de falta de carácter o una persona débil. Pero ahorita vamos a ver que no es así, que es todo lo contrario. Y para las personas que conocemos a Jesús y queremos pues estar en sus caminos como sus hijos, pues esta palabra de mansedumbre cobra un sentido mucho más importante que debemos de estar trabajando en nuestras vidas. Nos ayuda a controlar los impulsos más elementales del ser humano, como son la envidia, el egoísmo, la arrogancia. Y podríamos decir, no, pues es que yo no soy una persona envidiosa, o yo no soy egoísta, yo soy muy bondadosa, yo comparto, yo hago obras de caridad, o no soy arrogante, pero lo que aparentemente somos, lo que pueden ver las personas, pues no es todo lo que hay en nuestro ser, ¿no? Esos sentimientos de repente que se despiertan, y sobre todo cuando estamos en medio de un conflicto. Ahí es cuando todo lo negativo podría salir, ¿verdad? Entonces, el ser manso nos ayuda a frenar esto, es una fuerza interior, y es una actitud también de obediencia y amor hacia Dios y hacia el prójimo. Pero ¿saben qué? Esto de la mansedumbre es algo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esto es algo completamente antinatural, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros podamos ejercer mansedumbre y que nos comportemos así es completamente contrario a lo que como seres humanos somos, em, a lo que humanamente o naturalmente somos. No podríamos ejercer la mansedumbre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones, pues quieren salir, ¿no? Y eso es lo que como seres humanos nos hace sentir satisfacción, ¿sí? El dejar salir esas emociones cuando estamos en medio de una agresión, un conflicto, una pelea, pues, o sea, uno no quiere limitar esas emociones, uno quiere expresar todo lo que está sintiendo. Entonces, la mansedumbre no es algo que tengamos por arte de magia, es algo que solamente Dios puede poner en nosotros y que de hecho tiene que practicarse. Entonces, no es una disposición natural, y es posible desarrollarlo solamente por el Espíritu Santo. Entonces, si alguien intenta la mansedumbre
sin ayuda de Dios, sin su dirección, sin ayuda del Espíritu Santo, pues va a ser muy probable que vaya a fallar y se vaya a sentir frustrado y vaya a tener problemas, ¿no? Lo único que nos asegura que podemos tener esa mansedumbre es el Espíritu Santo y es ponernos en las manos de Dios. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Por eso, el título, pues, habla acerca de ese poder o de esa fuerza que nosotros no tenemos, pero que Dios nos puede dar, ¿no? Y para que nosotros podamos empezar a ejercer mansedumbre o desarrollarla, pues no hay de otra más que poner nuestra vida en manos de Dios, o sea, nuestros conflictos, todo, frenar todo lo que nosotros estemos sintiendo y ponerlo en las manos de Dios. Con la confianza de que en las manos de Dios es el mejor lugar que hay para poner nuestras ofensas, esas heridas que tenemos, que esas heridas que nos han hecho, esas ofensas, esas traiciones, todo lo que nos ha pasado o lo que estemos viviendo en el presente, el lugar más seguro para poderlo poner antes de actuar es en las manos de Dios y en general toda nuestra vida someterla en las manos correctas. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente. Y bueno, vamos a ver cómo se aplica la mansedumbre cuando tenemos conflictos o cuando estamos sanando, cuando queremos sanar, que realmente quien nos va a dar la sanidad es quién, es Dios, ¿verdad? Pero primeramente está en uno dejarse ayudar y permitir que Él pueda sanarnos. Igual tenemos heridas de hace tiempo, de años, que hemos arrastrado con alguna cosa que no hemos podido sanar completamente y que está pues surgiendo y no nos deja estar en paz, no nos deja ir en paz. O puede ser que en la actualidad tengamos conflictos con compañeros de trabajo, con la propia familia, con los amigos o con personas que son nuestros vecinos, que quizás no intimamos tanto, que no son nuestros amigos, pero que nos está generando ese malestar y nos estamos quizás hasta enganchando en esos conflictos. ¿Cómo debemos de practicar la mansedumbre para poder lograr una resolución sana o sanar de una herida? Primero, pues recordar la invitación que Dios nos hace, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, o sea, que Dios nos dice en estos versículos que pues Él nos invita a que tomemos su yugo y a que aprendamos de Él. Jesús fue manso y humilde y no hay mayor muestra de humildad que lo que hizo Jesús, ¿no? A pesar de todas las consecuencias que iba a haber por pagar por nuestros pecados, Él se comportó con mansedumbre, con esa humildad y se entregó por amor hacia nosotros. Así que vemos a un Jesús perdonador, a un Jesús que no era impulsivo, y qué mejor ejemplo y qué mejor invitación que es la de Jesús, ¿no? De que eh, te dice, bueno, quieres, aprende de mí que soy manso y humilde, entonces acepta mi yugo. O sea, es como una invitación, es algo real que podemos hacer, aceptar esta invitación, pero debemos despojarnos de todo lo que nos esté haciendo sentir más que otras personas. Cuando nosotros estamos en un conflicto y nosotros sentimos que tenemos más autoridad, que tenemos más poder, que somos mejores que las personas con las que estamos teniendo esta situación difícil, pues no esperemos que haya una solución. Debemos de ser humildes y mansos y despojarnos de todo engreimiento, orgullo o sentimiento de superioridad y someternos a la voluntad del Señor. Es decir, preguntarle, Señor, también enfocarme en mis defectos, ¿no? Y dejar de sentirme más o sentirme incluso hasta más importante porque soy el que estoy herido en mayor proporción, ¿no? Entonces, eh, aquí sí debemos de, primeramente, tener esa disposición de dejar esas cosas que nos están estorbando, de sentir realmente el poder de Dios y de que Él pueda tomar el lugar para poder solucionar todo lo que venga, ¿no? Todos los conflictos. Vamos a la siguiente. Dice que una persona que es mansa no reacciona mal
basado en las circunstancias o lo que otros dicen o lo que otros hacen o cómo actúan. O sea, cuando nosotros ya dejamos el engreimiento, dejamos el orgullo y estamos permitiendo que Dios tome el control de la situación, no nos vamos a enganchar ni vamos a reaccionar por lo que esté pasando en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a reaccionar, nos ponemos fuera del control, dejando que las personas que nos están hiriendo o los que nos han herido nos controlen. Y entonces basamos nuestro bienestar, nuestro estado emocional en lo que las otras personas que me agreden están haciendo. Y entonces, si a la otra persona le va bien y yo sigo teniendo ese coraje, pues yo me voy a sentir mal. O si me siguen molestando y yo respondo con lo mismo, pues voy a generar más conflicto y entonces todo se va a salir fuera de control, ¿sí? Porque aquí le estamos dando el control a esas personas de que nos dañen, cuando el control se lo debemos entregar a Dios primeramente, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de que seamos mansos, que no vamos a reaccionar por las circunstancias, sino que primeramente vamos a sentir que Dios nos está frenando y que nos va a dar tiempo como de meditar y no ser impulsivos y reaccionar con violencia, diciendo palabras o sea, que pueden ofender y que el conflicto se va a hacer más grande. Y luego tenemos la mansedumbre. La mansedumbre, vamos a ver aquí lo que nos dice respecto a los conflictos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Dice que cuando nosotros estamos dispuestos a ser mansos, cuando estamos pues ya sintiendo que Dios está obrando o hemos dejado completamente el control de este conflicto o de esta herida a Dios, cuando tenemos esa disposición, eso atrae a Dios a que venga a solucionar, a que venga a sanarnos, a que venga a aclarar nuestros pensamientos y hacernos sentir paz. Pero si estamos en una situación de orgullo, que estoy metiéndome en ese conflicto, pues entonces lo único que estamos haciendo es alejar a Dios. Y no es que Dios se aleje de nosotros físicamente, porque Dios siempre está aquí, ¿no? Pero nuestras actitudes no están permitiendo que percibamos a Dios y su Espíritu Santo que nos ayuda a entender que el conflicto que tenemos es con una persona igual que yo, que es un pecador, que tiene defectos, que no es perfecto y que se pudo haber equivocado o que igual como yo pudo haberse dejado de emociones. Entonces, cuando nosotros le damos lugar a Dios o detenemos ese momento y no entramos en esos conflictos, Dios viene a nuestros corazones a actuar, ¿sí? Cuando a empezar a bajar, porque no lo voy a alimentar yo, voy a permitir que Dios nos vaya dirigiendo para ir solucionándolo. También la mansedumbre le damos lugar a Dios de que sane el conflicto. También frena el enojo y eso es bien importante, ¿no? Porque el enojo y la ira desproporcionada pues hacen sus estragos y agravan el problema, se sale de control, ¿no? Entonces cuando uno practica la mansedumbre, pues va a evitar dejarse llevar por la ira. Ahora, no es malo sentirse enojado, porque el enojo es un sentimiento que incluso Dios tiene, ¿no? El detalle está en en que el enojo nos controle y nos lleve a actuar mal y entonces actuar incluso como la otra persona. Entonces, de hecho, aquí en Proverbios 15:1 encontramos una recomendación acerca de la ira, acerca del enojo. Vamos a buscar esta cita en Proverbios. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera excita el furor.
Cuando nosotros somos mansos, lo que va a salir de nuestra boca no va a ser palabras agresivas ni en un tono elevado, sobre todo cuando estamos en un conflicto, vamos a modular nuestra voz, a bajarle al tono, porque no queremos entrar en más, que el conflicto se vuelva más grave, ¿no? Entonces, la recomendación es esto, pero si nosotros no somos mansos, pues, ¿qué va a pasar? Se va a descontrolar todo y vamos a hablar, lo que no, lo que incluso después nos vamos a arrepentir, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos en esto. Y la mansedumbre, eso es algo bien importante. Si hay mansedumbre en las relaciones interpersonales, si todos se tienen con un sentido de mansedumbre, eso va a desactivar la bomba de tiempo de una relación. Eso quiere decir que como seres humanos siempre vamos a tener conflictos, desacuerdos, cosas que no nos agraden, y Satanás también nos va a poner en conflicto, ¿no? Sobre todo cuando él ve que una relación de amistad o una familia o una relación de pareja va bien. Entonces, siempre va a haber algunas amenazas contra esa relación, pero cuando las dos personas de la relación lo que hacen es ser mansos y someten su vida a Dios y están bajo las manos de Dios, entonces el hecho de que esta relación llegue a su fin, pues no va a ser nada probable. ¿Por qué? Porque la mansedumbre da lugar al perdón, da lugar a escuchar, da lugar a la empatía, y entonces Dios va a estar al control de esas relaciones. Y bueno, la mansedumbre también desarma a aquellos que te están criticando, ¿sí? De repente que nos dicen algo, ¿no? Y nosotros, ¿cómo respondemos? Ah, pues tú eres, o sea, si yo soy una cosa, pues tú eres esto también. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Entrando en el juego de esas críticas. Y eso pues no lleva a nada bueno, ¿no? Total que cuando nosotros somos mansos, no nos metemos en más problemas, y también cuando nosotros somos mansos, las personas pues ya no tienen como motivo o ya no disfrutan el estarnos molestando, ¿no? Porque nosotros no reaccionamos igual que ellos, entonces no damos cabida a que se dé el conflicto, que se desarrolle, a que aumente, y entonces simplemente las personas pues hasta se quedan con un poquito de coraje, pero dejan de hacerlo porque nosotros no entramos dentro de este juego del conflicto, ¿sí? Y de hecho aquí está otro versículo que nos hace referencia a eso, y se encuentra en Tito. Vamos a buscar Tito 2:8. Aquí lo tengo, Tito 2:8. Dice, y con un mensaje sano e intachable. Si nosotros tenemos un mensaje sano e intachable, que eso solamente lo puede hacer Dios, eso no va a venir de nosotros. Dice, así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Entonces, no le damos pie a esto, no le seguimos con el conflicto, y entonces dejamos todo en las manos de Dios. Si no es bueno engancharse, debemos de practicar la mansedumbre. Y suele pasar, vamos a pasar a la siguiente, que cuando se nos habla de mansedumbre, de tener este comportamiento, pensamos que pues vamos a perder, ¿no? O sea, como que de qué sirve, ¿no? Si es algo injusto. A veces podemos pensar que es injusto que yo ceda, o es injusto que yo perdone, o es injusto que yo sea amable con una persona que me está dañando, pero todo al final va a tener una recompensa, ¿sí? Y nosotros nos estamos comportando como Jesús se comportaría con una persona también que es pecadora, ¿no? Entonces, aquí puse un ejemplo de una carrera de caballos, ¿no? Cuando, o sea, o en cualquier carrera también, la persona en una carrera, la persona que empieza a correr rápido y que va al inicio, pues muchas veces, o sea, al inicio de la carrera va hasta adelante, es muy probable que no termine la carrera o que sea de los últimos en llegar a la meta, ¿sí? Entonces, no significa que al momento de ser manso nos estemos, o de rendirse en una pelea, no significa que seamos débiles. ¿Por qué? Porque tenemos un
una recompensa, ¿no? Y de hecho viene específica en Mateo 5:5, no sé si alguien se lo sepa de memoria, pero Mateo 5, bienaventurados que los Bienaventurados los mansos, mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. amén. Muchas gracias. Así es, o sea, tenemos una promesa, ¿no? Y a veces nosotros buscamos el reconocimiento o el éxito aquí en esta tierra y quizás el ceder a una pelea, quizás el poner la otra mejilla, como Dios nos dice, es algo que no comprenderemos, ¿sí? El perdonar y dar oportunidades quizás es algo que otras personas te dirían, ay, pues no, qué menso, ¿no? O sea, soy manso, pero la gente nos puede llegar a ver como una persona que no está bien dentro de sus cabales. ¿Por qué? Porque pues uno, en este mundo nos dicen, bueno, tú tienes que ver por tus cosas, por tu bien, por tu familia, porque tú te sientas a gusto y tu felicidad, ¿no? Y Dios nos dice que venimos para servir, que venimos para ayudar a las demás personas. Entonces, es algo difícil de entender y quizás en esta tierra no nos quede claro cómo vamos a recibir una recompensa, pero sin duda alguna esta mansedumbre que nosotros practiquemos pues va a ser premiada en el cielo, ¿no? Y yo sé que Dios tiene una razón, o sea, Él sabe por qué nos está diciendo que seamos mansos, porque sabe que quizás en algunos pleitos o en algunos conflictos que no hemos perdonado, pues ahí se va a ir nuestra devoción de la vida y entonces quizás hasta perdamos la vida eterna por tener odio y resentimiento y rencor en nuestro corazón. Entonces por eso Dios nos invita a ser mansos, a practicar la mansedumbre. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Dice que ser mansos pues no es ser débiles y tampoco lleva, pensamos que lleva desventaja, ¿no? Como les decía, las personas que están a nuestro alrededor quizás no puedan entender nuestro comportamiento, eh, pero nosotros debemos estar bien satisfechos porque estamos agradando a Dios y porque hacer la voluntad de Dios es lo primero, antes que... ¿Ok? Entonces, por favor, a la siguiente diapositiva. Y ay, creo que no la van a alcanzar a ver muy bien el color, pero bueno, les voy a leer aquí. Dice que ser manso es mostrar disposición a someterse y trabajar bajo la autoridad adecuada. ¿Y cuál es la autoridad adecuada? ¿La de Satanás o la de Dios? Pues la de Dios, ¿no? Entonces vamos a optar por hacer la voluntad de Dios, ignorar nuestros propios derechos y privilegios. Si yo les pregunto, ¿Jesús ignoró sus propios derechos y privilegios? Todo el tiempo Jesús nos vino a enseñar, bueno, la vida, el propósito de la vida es amar, es dar, es servir. Él vino a servir y Él se entregó por nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo debemos comportarnos con las demás, incluso va a ser negarse a uno mismo y dar. No significa que dejemos que abusen de nosotros, ¿verdad? Esa es otra cosa, eso es diferente, ¿no? Dios también nos da sabiduría para saber en qué momento ya no involucrarse tan emocionalmente o sentimentalmente en una relación de amistad, o sea, de pareja, porque no es sano. Él nos va a decir, ¿no sabes qué? Es momento pues sí, de tener como esta claridad de decir, no, bueno, pues ya no voy a tener este amigo porque me está haciendo daño y bueno, yo no me voy a enganchar con eso, lo perdono, pero voy a obedecer también la voz de Dios que me dice, bueno, aléjate o guarda tu distancia y Dios te va a mandar amigos, ¿no? También para que cumplir eso. Así que no confundamos esto de ser mansos con permitir el abuso de todo tipo, no físico, sexual, psicológico, no, esto es otra cosa. Pero aún así Dios puede restaurar, ¿no?, las relaciones. Dice que son mansos ante Dios los que se someten a su voluntad y se ajustan a su palabra. Cuando estás en las manos de Dios, nunca perderás ninguna carrera de tu vida. Y bueno, aquí se refiere a las carreras a las que Dios te ha invitado, ¿no? Porque a veces nosotros nos ponemos metas
y tenemos ese deseo de que esto fue lo que Dios quiso porque pedí una señal y sí pasó, y entonces yo aferrado a eso, pero quizás Dios ni siquiera te había puesto esa carrera o esa meta en tu vida, ¿no? Y ahí es cuando a veces nos confundimos y decimos, híjole, me fue mal y Dios, no entiendo la voluntad de Dios. No, ¿verdad? Puede ser que algunas cosas que nosotros estamos haciendo en nuestra vida no salgan como queríamos, incluso siguiendo la voluntad de Dios. Pero cuando Dios nos pone algo y ese algo es para ti porque Él lo destinó para ti, o sea, dijo, ese va a ser tu meta de vida o así, pues, y tú eres manso y tú obedeces y tú eres como Dios quiere que seas, entonces no perderás ninguna carrera. ¿Cuántas veces has corrido tu propia carrera? Esta es una pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces hemos corrido nuestra propia carrera haciendo todo lo que estaba a nuestra disposición, a nuestras capacidades, solamente para cansarnos, herirnos y no llegar hasta el final? Bueno, pues es cuando no nos sometemos realmente a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que tengamos un cambio de actitud y seamos mansos porque Él nos va a utilizar, ¿sí? Vamos pasar a la siguiente. Eso nos va a permitir que seamos útil en las manos de Dios. Una persona conflictiva, una persona que no perdona, pues no va a ser útil en las manos de Dios. ¿Cómo va a trabajar Dios? A través de una persona que se enganche y que tiene resentimiento en su corazón, que guarda que reacciona de una forma con sentimientos reprimidos, ¿no? Eso tampoco lo quiere Dios, ¿no? Ni que reaccionemos inmediatamente con violencia, pero tampoco que estemos acumulando todo lo que nos hacen las personas y que no estemos sanos, ¿no? Entonces, así Dios no nos puede utilizar. Dios va a utilizar a aquellos que se ponen en su voluntad y que se dejan moldear y transformar por Dios y no llevan arrastrando conflictos pues que no hacen bien, ¿no? Y otra recomendación que encontramos aquí en Proverbios 16:21, en la siguiente, dice que el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios al saber. Si nosotros queremos dar, si nosotros queremos ser de forma positiva o solucionar un conflicto con alguna persona, Dios nos invita a que busquemos la sabiduría, ¿no? Porque quien es sabio actuará de forma prudente, ¿sí? Sabrá el momento adecuado para actuar y Dios lo capacitará para poder responder sin ira, para responder con mansedumbre y con dulzura a Dios. Entonces, con palabras bondadosas para evitar más conflictos, ¿sí? Y bueno, tener claro, vamos a pasar a la siguiente, por favor, tener claro que en un conflicto, pues si nosotros reaccionamos igual que la persona, pues lo único que vamos a hacer es endurecer su corazón. O sea, porque cuando nosotros decimos ofensas, palabras duras, lo que vamos a provocar con nuestros comentarios, con nuestras agresiones, es que el corazón de la persona se endurezca. O sea, su mente se va a bloquear y no nos va a permitir solucionar el conflicto de una manera sana. Entonces estamos poniendo distancia y el conflicto va a ser más complicado que se solucione. En cambio, si nosotros somos mansos, pues vamos a suavizar todo y vamos a dar la oportunidad, ¿no? La persona va a ser un poco más perceptiva o abierta a solucionar las cosas, sobre todo si la otra persona también tiene esta mansedumbre o el deseo de agradar a Dios. Y otra cosa es entender que si yo quiero solucionar algo y quiero que me entiendan o dar mi punto de vista, pues nunca voy a ser persuasivo cuando soy abusivo, cuando soy agresivo, cuando expreso mis ideas de una forma violenta. Entonces, la mansedumbre ante todo en la resolución de conflictos. Y finalmente, vamos a concluir con estos puntos, que es como la resolución o lo que queremos o quiero que nos quedemos todos en nuestra mente, ¿no? Dios nos ha creado para ser seres que tenemos emociones, o sea, que sí sentimos y eso no está mal, pero cuando estas emociones se vuelven
se salen de control y entonces nos llevan a actuar de una forma no agradable a Dios, entonces ahí entramos en conflicto. Y muchas veces hacemos caso a las emociones, ¿sí? Y cuando tenemos sobre todo situaciones en relaciones o estamos viviendo una ofensa, pues no es bueno es hacerle caso a lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, tener claro que las emociones nos mienten, no siempre estamos bien, o sea, necesitamos tiempo para sentarnos, meditar y que Dios nos ayude, pero el hecho de reaccionar por las emociones es algo que Dios no recomienda, ¿sí? Y Dios nunca miente, entonces cuando sintamos esto, pues mejor vamos a parar el conflicto, a no seguir con esto y entonces vamos con Dios. O cuando nuestro conflicto está en la mente, vamos con Dios, le platicamos lo que sentimos y Él nos va a aclarar todo y nos va a dar más, sí, más claridad de lo que estamos sintiendo, ¿no? No dejarnos llevar por las emociones. Eso es parte del ser manso, no actuar por las emociones. No ser guiado por mis emociones. Tengo que ser guiado por quién, por mi Padre Celestial. Entonces, cuando yo perciba que estoy actuando porque estoy sintiendo algo y es demasiado y hasta lo siento en mi estómago, pues no, voy a parar y entonces voy a pedir la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque mis emociones no siempre, o la mayoría de las veces, sobre todo en un conflicto, no es adecuado escucharlas. Otra resolución o algo que hay que mencionar es que si deseamos una vida donde Dios tenga el control absoluto, ¿sí? Eso sería lo mejor, ¿no? No dar cabida a mis emociones, darle el control a Dios. Y Dios nunca se equivoca y Dios siempre va a orientarnos y a guiarnos. Otra cosa, ¿a quién entrego mi corazón? Hay que ser más cuidadoso en quién estamos confiando. Y otra cosa, cualquier persona en este mundo nos puede defraudar y nos puede hacer sentir mal, nos puede ofender y nos puede herir, aun sea la persona que más quieras en este mundo. Entonces, ser consciente de eso y no entregar completamente tu mente y tu felicidad, no engancharte tanto en las relaciones, que tu felicidad y tu plenitud venga solamente de Dios, ¿sí? Dios es el único que nos puede dar la plenitud y la felicidad porque Él no nos falla. Entonces, es mucho más fácil así que dejarnos llevar por las emociones y no ser conscientes de que vivimos en un mundo donde hay muchos seres como nosotros, seres humanos que fallamos. Así que no dar mi corazón a alguien más, sino darlo primeramente a Dios. Y detectar si hemos controlado nuestra vida o leemos o no, o si nosotros somos los que llevamos el control completo de nuestra vida o se lo hemos dado a Dios. Y si no le hemos dado el control de nuestra vida a Dios, pues es momento de darle ese control a Dios, de que Él nos ayude a modificar nuestro carácter. Y como dice aquí el versículo con el que vamos a ver, Sonías 2:3. Esta es una invitación con la que quiero este tema y que todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Sí, así que esa es la invitación del día de hoy, que busquemos la mansedumbre y que permitamos que el Espíritu Santo de Dios pueda transformar nuestras vidas para que podamos ser útiles en sus manos y que podamos tener relaciones sanas, relaciones que den testimonio de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.